Bueno, está en línea Gustavo San Martino, un colega periodista, escritor, ha publicado un libro intenso, fuerte, bajo el título Si lo contás te mato, un libro que habla de uno de los personajes más oscuros y más nefastos del proceso, y que quizás más lejos pasó de la mirada del público en general, Suárez Mason. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? José Luis, buen día, encantado, ¿cómo estás? Igualmente, igualmente. Si lo Gracias por la contás, llamada. si lo contás te mato, ¿es literal y por qué? Si lo contaste mato, es literal y se refiere a una declaración textual en las partes finales de los encuentros finales de reuniones que tuve con, para mí, el general más bravo, más duro, el que aplicó la represión, que fue el general Carlos Guillermo Suárez Mason, con quien tuve oportunidad de reunirme. La frase se dio, yo me habré reunido con él cerca de 30 oportunidades en un periodo de años que fue desde el 99 hasta el fines del 2003, unos días antes de que lo detuvieran y llegó a la cárcel. Esa frase la dice en las últimas 3 o 4 y después se repitieron, fueron en 3 o 4 ocasiones, fue la misma, y se da en la situación de, en una relación que veníamos llevando de empatizar, en tren de alargar la relación y yo poder extraer información, si bien confesiones, pero esta frase precisamente no fue una confesión, sino que en un tono de una charla que estábamos, él estaba bastante distendido, ya estaba en un periodo de muchísima depresión, muy perseguido psicológicamente. Hacemos referencia al tema del robo de bebés en tiempos de la dictadura. Yo en ese periodo ya me había dedicado a investigar todo el tema de la causa 450 del robo de bebé, y en vinculación con este personaje me interesaba muchísimo tratar de lograr información. No la lograba, o siempre zigzagueaba, pero precisamente en una situación donde, haciendo referencia a ese tema, él se relaja, pero da a entender con una palabra que usa, que es colaborar. O sea, yo colaboré en que un bebé llegase a el hermano de un sacerdote, de un cura amigo. Advertido por eso, lo mío fue más una reacción, porque si no hubiese reaccionado en ese momento, quizás la relación o el vínculo hubiese sido un poquito más largo y quizás hubiese conseguido otras cosas, pero más allá de las declaraciones que él hizo en este ambiente de suma comodidad, esto se le escapó, yo reaccioné, estábamos en el living del departamento de Recoleta, donde él vivía, yo me paré, le increpé, le dijo, pero ¿cómo colabora? Si usted le dio un bebé, usted estuvo con el tema del robo. Yo usé la palabra robo, pero la usé yo primero antes que él, y la usé en el marco de que yo estaba muy metido con esto y de que Suárez Mason estaba detenido con prisión domiciliaria en ese momento justamente por esta causa. El indulto no lo alcanzaba en esta causa. Con lo cual el tema robo de bebé era un tema de que sí o sí estaba metido en las conversaciones, pero él zigzagueaba. Cuando él dice la palabra colaborar, yo me paro, lo increpo, le insisto y le doy a entender, si usted dice que le dio un bebé, usted colaboró, como usted dice, usted robó un bebé. Él se pone muy mal, se pone de pie, se me acerca a un paso, estábamos a 3 pasos de distancia en sillones distintos, se me acerca, evidentemente se desencajó y reaccionó, se dio cuenta de lo que había dicho, lo vuelvo a decir, usted robó. Entonces él se pone mal, la primera vez que se desencaja, pero en esa forma, porque siempre se ponía nervioso y altanero y autoritario, pero en esa vez se puso y se me acercó y me dijo, ¿qué quiere? Sí, si yo digo que robé, sí, robé un bebé para Dios. Robé un para Dios. Yo ahí me callé, se hizo un silencio, él se quedó ahí, no se movió, yo intenté retirarme del departamento, yendo hacia el lado que él estaba, porque me estaba como obstaculizando el paso. Él se me vuelve a acercar, me pone la cara contra la mía, yo lo que hago sin hacer nada ni decir nada, me corro hacia la derecha y voy por el otro lado del sillón, caminando apresurado hacia la puerta del departamento, donde había una distancia de 6-8 metros. Ahí sale al cruce la esposa, que venía por atrás, que sale de la cocina, y medio también como sorprendida y preocupada. Ella estaba espiando, siempre acostumbraba a espiar desde atrás de donde estábamos nosotros.
sale al paso y me dice, por favor, no se vaya, quédese, mi marido está nervioso, no se siente mal, por favor, le digo, no diga nada. Y atrás, a lo lejos, a esos 8 metros, porque él se quedó en el sillón, se escuchó el grito, si lo contaste mato, por primera vez. Luego se reiteró en otras ocasiones. Claro. Ahora, evidentemente, ese es un capítulo que todavía está absolutamente en la oscuridad. Nunca hemos logrado saber efectivamente si parte del plan de la represión ilegal era quedarse con esas criaturas, pero la secuencia y la cantidad y número indican que por lo menos existía algún tipo de visión y o acuerdo. Eso que él te dice, lo robé para Dios, tiene mucho que ver con el pensamiento que tenían al respecto de que la única solución para el tema de las organizaciones armadas era el exterminio total, ¿no? Sí, yo no sé si generalizaría, yo no, por lo menos no logré de él el aplicar la idea de un plan sistemático como estructurado de las Fuerzas Armadas o de ese proceso de reorganización que llamaban ellos. En lo que sí puedo dar cuenta de que sí, se le escapó y sí estuvo relacionado con esto. O sea, no fue una confesión directa y se le escapó y lo dijo. Eso por un lado. El vínculo de Paradio, yo entiendo que él, a ver, en cómo era él, creo que hasta lo dijo socarronamente porque yo lo provoqué con la palabra robar, con lo cual, siguiendo esa misma línea de decir las cosas, de provocativas y de jugarme a mí en ese vínculo que teníamos, y agregó lo de para Dios, porque iba destinado hacia un familiar de un sacerdote. Por un lado eso. Por otro lado, cuando nosotros hablábamos, o yo lo increpaba llevábamos un diálogo donde trataba de sacar la información, con lo cual, y siempre era recurrente volver al tema del robo de bebés para ver por dónde le entraba, y con respecto al plan sistemático, cuando yo le sacaba esas palabras, él las negaba totalmente. Ojo, insisto, lo que él decía, él lo negaba, él se excusaba, lo que sí decía, a él le encantaba hacerse, él reiteradamente siempre decía que él era el cuarto. Yo tardé en darme cuenta que era el cuarto. Bueno, ¿cuáles son los cuartos? Bueno, los 3 primeros en la Junta, claro. Pero el cuarto era él, con la salvedad o la aclaración que él hacía que los de la Junta era un puesto, una función, un cargo político. Él lo tomaba como algo político, que lo de él era cumplir órdenes. Era el cuarto de esa línea sucesoria, pero él íntimamente sabía y se creía que era el primero, el que mandaba, el que aplicaba esas órdenes, o el que aplicaba la manera de hacer ejecutar esas órdenes. Eso por un lado. Por el otro, él mismo me confesó, y yo encontré alguna documentación con respecto a eso. Él me confesó en un momento, un poco jactándose de esta posición que ocupaba, yo medio lo chicañé en un día que estaba muy relajado, y le dije, ¿a usted le gustaría haber sido presidente? Mira la locura de la pregunta, ¿no? Pero iba para ahí la cosa porque él jugaba con el poder y con la función. Y él me dijo, mire, San Martino, yo debí haber sido el sucesor de Videla. No dijo presidente, sino el sucesor de Videla. Ahí le pregunto por qué, y él me explica que hubo un escrutinio, una votación de generales que se realizó en Campo de Mayo, donde se reunieron los generales, y así había una división muy visible en aquel entonces, que hoy se agranda mucho más y se sabe, esos eran los que se llamaban los duros, donde estaba Suárez Mason, Menéndez, Nicolai y otros tantos, y estaban los blandos, donde estaba Videla, Viola, incluso a Videla le decía chupacirios y todo eso. Ahora, en la línea de los generales, cuando van a votar, viste que en el año 81 el Videla se corre, si bien queda, pero se corre de estar a cargo y asume una nueva junta. Eso ya lo habían programado, que sería así como para hacer una sucesión más lenta y llegar hasta la parte democrática o electoral. Cuando se hace ese escrutinio, estaban en ese momento que decidían quién lo sucedía, el elegido en esa votación fue Suárez Mason. ¿Qué pasó? Como Videla tenía poder de votación, obviamente era el actual presidente por entonces, con lo cual él hizo pesar, uno de esta línea no, tiene que ser de este lado. Y eligen a Viola
a sabiendas de que Viola era un enfermo de corazón, tenía problemas serios de corazón, de hecho duró pocos meses. Sí. Así que en la práctica, no solo tenía las intenciones de ser el reemplazante de Videla, sino que debió haber sido justamente por esta votación que te estoy marcando. Mirá vos. Decime, entre otras cuestiones, ¿pudiste abordar con él el tema de nuestro casi conflicto bélico con Chile, en donde la información de la época lo ponía a él como un actor relevante? Inclusive recuerdo alguna publicación de la revista Gente citando que la frustración cuando llegó la intervención papal fue muy grande porque se veía a sí mismo entrando, esa fue la figura, sable en mano en Santiago de Chile, ¿no? Sí, Soren Mason era un desaforado por la cuestión bélica. De hecho, bueno, ojo, yo digo desaforado, pero no lo quiero sacar del contexto de que era un tipo de carne y hueso, ¿eh? No. Hay muchos que últimamente, o sea, incluso se titulan como habló con el diablo o habló con el monstruo. Era un tipo de carne y hueso, y con esto quiero decir, a ver, esto es terrenal, lo que sucedió en la tierra, el tipo estaba vivo, estaba detenido por una causa gravísima, pero estaba en su casa, en su departamento de Recoleta, ya tenía 80 años, pero jamás fue procesado por estas causas, llegó a tener más de 600 y pico de acusaciones de delitos que van desde robos, secuestros, torturas, desapariciones, pero bueno, zigzagueó, se escapó del juicio a la Junta cuando se escapó a Estados Unidos durante 3 años, después en complicidad, porque tenía un vínculo con Carlos Menem, logró el indulto, fue el último indulto que se dio en un decreto que es único, un decreto que está solo con el nombre y apellido de él. Con respecto a Chile, él en general lo reprochaba a Videla. A Videla claramente siempre lo ubicó en el lado de los tibios. Reiteradamente lo llamaba chupacirio, era de los chupacirios. Y con respecto al conflicto del Beagle, como que había sido blando y había cedido las presiones y que habíamos perdido una oportunidad de poder haber avanzado sobre el otro país y punto. Sí tenía una inquina especial con el tema Malvinas. Él recuerdo que él me dijo que él supo 2 meses antes de esa operación, que le pareció una locura, que incluso me confesó que él le advirtió a su hijo es marino, y le advirtió justamente de que iba a pasar esta guerra, con lo cual tuviera las prevenciones del caso, como diciendo, esto está mal, va a ser mal. Él mismo reconocía que lo que hizo se fue una locura. Precisamente el hijo de él era el hijo mayor, que se llama exactamente igual que él, Carlos Guillermo Suárez Mason, es un nombre, es un homónimo, y que en estos momentos, yo tuve oportunidad de reunirme con él, está detenido, estaba en la cárcel de Seis, ahora está en Campo de Mayo, por causas de delitos de lesa humanidad, por haber estado en el periodo de la dictadura en la ESMA. Mira vos. Te cierro con esto, me dice acá un oyente que también hay una cita en tu libro al respecto de una relación de Maradona con Suárez Mason. Sí, a ver, la relación de Maradona es un vínculo que él tiene. Él era fanático del fútbol, precisamente de Argentinos Juniors. Él a mí me dijo que había llegado a ser arquero de la tercera división, y él lo que me cuenta con respecto a Maradona, primero, tuvo uno de los hijos de él, fue compañero de Diego, jugando al fútbol en Argentinos Juniors, y después él, siendo una especie de dirigente con poder, colaboró en muchas cosas con Argentinos Juniors. Entre ellas, una, era muy íntimo amigo de Osvaldo Cacciatore, y a través de él colaboró en que los terrenos de Argentinos Juniors, que estaban a punto de pasar a la Municipalidad de Buenos Aires, pudieran ser de Argentinos Juniors, y en eso intervino en un préstamo con el Banco Río, consiguiendo un préstamo de $600.000. Luego colaboró con empresas como la empresa Austral para conseguir financiamiento para el club, y después, sabiendo y conociendo el caso Maradona, que ya se conocía desde muy chiquito, un tanto como que se apropió de eso, apropió entre comillas, ¿no? Pero él se jactaba de varias cosas. Una, de haberlo descubierto, me dijo en un momento. Luego me dijo de haberlo llevado a Boca. Y finalmente,
El contrato de Boca me dijo que se firmó en las oficinas de él en la calle San Martín, y después finalmente, y me decía, en el departamento donde nosotros teníamos reuniones, que Diego había ido varias veces acompañados del ruso. El ruso era el ruso Sister Piller, claro, su primer representante, y que fue allí, en el departamento de Recoleta, donde estuvimos, donde se gestó la forma, la maniobra que tuvo que hacer para llevar a Diego al Barcelona. Obviamente él tenía problemas de inmiscuirse en estas cosas porque el tema del ejército lo complicaba, pero me dijo eso. Así que sí, hubo un vínculo, pero en este sentido. De hecho, me contó una anécdota y termino con esto. Sí. En el 79, cuando Diego viene con la selección de ganar el campeonato mundial juvenil en Japón, Próspero Consili lo llama. Próspero Consili era íntimo amigo de él, dirigente o presidente por entonces de Argentinos Juniors, y le dice: Diego te quiere ver. Lo hacen ir a Diego a verlo, va con otros y charla y qué sé yo, pero no le dice nada. Al día siguiente Consili lo llama y le vuelve a decir: Diego te quiere ver. Soren Mason le dice: pero si lo acabo de ver ayer. No, pero se olvidó de darte algo. Se vuelven a encontrar y le regala un frasco de perfume que le había comprado en Japón, un poco por gentileza de ese vínculo que había, de ayudarlo en distintas cosas, y en particular también recordemos que Soren Mason fue uno de los que colaboró en que Diego tuviese un servicio militar, una colimba muy apaciguada, que creo que llegó a durar solo 3 meses. Él tenía una frase que decía: este chico no se merecía hacer ni un solo salto rana. Y fue así. Bien. Gustavo, gracias. Espero que sea un éxito de ventas. Te agradezco mucho tu tiempo. Gracias. Gracias a vos, José Luis. Muy amable, encantado de las órdenes. Bueno, Gustavo San Martino, colega periodista y escritor de